aun cuando vengan del cielo. No podemos evitar las malas noticias, aun cuando sean eventos naturales. No podemos evitar las malas noticias, aun cuando sean fenómenos de nuestra propia naturaleza o de la realidad de nuestra genética. No podemos vivir abrumados por el miedo. Cuando niño, yo sabía que mi abuelo se había muerto, pero no sabía que se había muerto de cáncer. Y sabía que mi abuela se había muerto, pero yo no sabía que se había muerto de cáncer. Se murieron. Ese mensaje no llegó. Después supe que mi tío se había muerto. Ella sabía que se había muerto de cáncer. Y después supe que varios de mis primos y mis primas habían muerto y habían muerto de cáncer. Y ahí es que choco y digo, oh, espérate. Si esto es genético. Y la noticia llegó por una vía que tú no puedes controlar. Pero ¿qué se hace? ¿Qué se hace con el miedo? Escucha bien. ¿Qué vas a hacer con el miedo a la misma vez que contemplas el nacimiento de tu Salvador? ¿Acaso después que nació Jesús, María tenía miedo? ¿Acaso después que nació Jesús, José tenía miedo? ¿Acaso después que los pastores se encontraron con Jesús, tuvieron miedo? No, lea la Escritura, lea la palabra de Dios. María después del anuncio del ángel, dice que guardaba en su corazón con alegría estas cosas. José empezó a buscar alternativas y a buscar dirección del Altísimo, a tal punto que cuando el Herodes decidió destruir los niños, el Señor se le reveló en sueños y le dijo: José, no te paralices ahora, este no es momento de parálisis, levántate, recoge al muchacho y arranca para Egipto. Y cuando los pastores salieron del pesebre, dice la Escritura, que salieron glorificando al Señor. ¿Qué tú vas a hacer con tu miedo? No puedes cargar con el miedo que te paraliza. No puedes cargar con el miedo neurótico que te imposibilita emocionalmente. No puedes cargar con tu miedo permanentemente a la misma vez que estás contemplando al niño del pesebre. Tú decides en esta mañana por cuál de los dos optas, por cuál de los dos decides, con cuál de los dos quieres caminar. Si con el miedo neurótico que te paraliza, o quieres caminar con el que nació en el pesebre, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuanto más profundo creas que nació el Salvador, tanto más aniquilarás el miedo en cualquier escenario de tu vida. Me encanta lo que dice el libro de Éxodo, en el capítulo 14, versículo 13, lo quiero tomar como expresión para concluir. Mira lo que le dice Moisés al pueblo. Es que no puede vivirse confiado en el Señor y a la misma vez ser paralizado por un miedo neurótico. Es que no se puede decir a la misma vez creo y tengo miedo.
El mes de marzo del 2008 fue un mes bastante trágico para nuestra casa. Aleluya. Recién ese año habíamos comprado un terrenito por allá por el área de Caguas y Sidra. Y lo que es propio y lo que es natural, rápido empezamos a soñar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué podemos construir? Nos venimos para acá hoy día. En estos días allí baja hasta 58 grados la temperatura. Hay que buscar abrigo y hay que arroparse. Y las noticias por la mañana del vecino inmediato de Moisés: ¿cómo estuvo ese frío anoche? Pero ¿sabe qué sucedió con todos los sueños? Se hicieron añicos. Se hicieron añicos cuando un par de meses después de haberme operado, entonces llaman a mi esposa para informarle la pérdida de su empleo. Y obviamente el ingreso de mi esposa en mi casa era mucho mayor que el ingreso mío. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Entonar una melodía de llanto? No. ¿Venir corriendo y reunir un cuerpo para hablarle de lo que pasa? No. ¿Irme a preguntarle a Dios que por qué a mí? No. Si le pasa a todo el mundo, ¿por qué no a mí? Lo primero que hicimos fue que esto no nos paralice. De hecho, no nos paralizó en lo absoluto. Se lo voy a compartir en un minuto. No nos paralizó en lo absoluto. Como esto de cuando a uno le anuncian que hay un cáncer, uno cree que se va a morir al otro día. Pero los que no lo tienen, no se preocupen, porque también se pueden morir al otro día. En menos de un mes, gente que me llamó muy lastimado con mi experiencia, muy dolido con mi experiencia. En menos de un mes, 4 de ellos sin cáncer se habían muerto ya. Pero yo no me voy a paralizar. De hecho, me fui demasiado de rápido. Yo compré este terrenito aquí, yo me lo quiero disfrutar. Yo no sé cuántas semanas, cuántos meses, yo me lo quiero disfrutar. Pues fui y me compré un mobile home. Y lo hice tan rápido que no consulté a nadie. Y después que lo compré me puse a conversar con unos vecinos del terreno y me dice: ¿tú no has leído el reglamento? Le dije: no. Me dice: no se puede, está prohibido el reglamento. De hecho, al lado hay una casa que cuesta casi $1 millón. Señora, ya se compró. ¿Y quién es el presidente de aquí? Ese señor que está de aquella casa. Vayamos. Llegué. Me presenté. Conversé con él. Me dijo: pero usted ya lo compró. Dije: sí. Yo no le voy a mentir. Yo soy ministro. Y yo no le voy a mentir. Pero no se preocupe. De la misma forma que se compra, se puede devolver. Deme una semana a ver qué yo hago. Y a la semana me llamó. Y me dio el consenso de los vecinos
es que a pesar de que el reglamento dice no, se lo vamos a permitir. La palabra del nacimiento de Jesús es clave. Es el antídoto del miedo. Es ánimo. No importa la noticia que te hayan dado. Ánimo. No importa la crisis por la que hayas pasado. Ánimo. Si crees que la crisis te ha detenido en el lodazal de la vida, entonces usa el concepto del ánimo a la luz de la Escritura. Dispón el alma para superar tu crisis. Si no puedes con tu fuerza, si no puedes con tu ánimo, entonces, como prediqué en una ocasión aquí y como hablé en una ocasión aquí, conoces bien las virtudes del 4x4, ¿verdad? Pues si no puedes con el carro tuyo porque se te atascó en la vida, entonces pon el 4x4, ánimo, pero sal del lodazal, sal de la crisis, sal del problema, sal de la dificultad, porque cuando te encuentras con el niño del pesebre, antes de llegar allí, tienes que haber determinado que no puedes encontrarte con él con miedo. Tienes que haber abandonado el miedo neurótico, el miedo que te paraliza, el miedo que te impide ver la gloria de Dios en tu vida, porque lo que vas a ver es al que nació en Belén, como dijo Juan. Hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Déjame leerte al final Éxodo 14, versículo 13. Déjame leerte esa expresión. Moisés le dijo al pueblo: mira, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. No cejes, no eches para atrás, no te intimides en la vida, no te paralices. Dile a los niños, tienes que seguir trabajando ahí. Al corazón, tú tienes que seguir funcionando. ¿Qué pasa contigo? A la enfermedad, tú te tienes que detener. A la situación de crisis, voy a ver la gloria de Dios en medio de ella. Mantén tu posición, que hoy mismo serás testigo de la salvación que el Señor realizará en tu favor. A esos egipcios que hoy ves, a esos problemas que hoy tienes, a esas dificultades que hoy te asedian, a esa crisis que te ha venido a visitar en el 2011, la Escritura te garantiza: jamás volverás a verlos. El Señor te bendiga.